Ah, no. Bueno, ¿Ahora ahora sí? sí. Sí, ahora ya estamos en vivo ya, como un viernes más. Así Muy que, bien. don Pedro, por favor, la oración inicial para dar comienzo a este nuevo Mi viernes de hermana, alabanza y de aprendizaje en el Señor. Amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, esta noche, guíanos en todas nuestras palabras. Permítanos entrar de gracia. Bendice nuestros ojos desde donde estamos, hacia ese lugar donde queremos estar contigo. Que nuestros caminos sean inclinados siempre por ti. Confía en tu preciosa sangre, bendita y hermosa de la cabeza de los pies que me has amado y impuro, jamás nos daño en nuestro tiempo. Guía los labios de nuestra hermana que va a hablar esta noche y abre nuestros oídos, nuestros corazones, como que va fértil para recibir su enseñanza, para entenderla, comprenderla, aplicarla y entenderte a ti, Señor, en las palabras que esta noche vamos a comentar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que están ahí escuchándonos, a aquellos que van a escuchar estas conversaciones, estas oraciones a la distancia y en el tiempo, que reciban también ellos la bendición que emana desde el trono de nuestro Señor, desde su cáliz de los santos, para que llene el nuestro, que sane enfermedades, que limpie todo lo que está dañado, que restaure todo lo que está faltado, que destruya las cadenas que nos tapan, para que podamos entregarnos a Él y el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. A ti, Señor, sea todo honor y gloria siempre. Y en esta noche, bendita la hermana Hilda, para que a través de su lágrima escuchemos aquí. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de ella, llena la vida, para que avance tu gloria, Señor. Por siempre. Amén. 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 Hoy compartiremos un tema, un texto bíblico. Está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 11 al 15. Proclamo inmediatamente, ¿verdad? Sí, sí. Dice la palabra de Dios. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derecho de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y esperamos a hablar a las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos explicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor. Esta noche, de este texto bíblico, yo quisiera invitarlos a conocer y a ponernos en el lugar de los personajes que aquí escuchamos, porque el Señor va a transformar vidas esta noche. Así como en ese momento las fueron transformadas, hoy también va a transformar vidas. Amén. Amén. El apóstol Pablo, en su segundo viaje, se acompañaba de Marcos, de Silas y Timoteo.
el apóstol fue muy confiado porque el Espíritu del Señor le habló. El Espíritu del Señor le hizo ver en una visión que se dirigiera a Macedonia. En Macedonia lo estaban necesitando la palabra del Señor. Tenía la gente necesidad de saber de él. Había mucha gente que amaba al Señor, pero no le conocían aún. Entre ellas estaba Lidia, el personaje que hoy les quiero presentar. Lidia, una mujer emprendedora, trabajadora, que amaba al Señor, pero no le conocía. Ella era originaria de Tiatira, una ciudad del Asia Menor, a los límites de Lidia y Misia. De ahí depende el nombre de ella. Lidia significa la que procede de Lidia. Y siendo Lidia el lugar de procedencia de ella, optó ese nombre o recibió ese nombre. Como dice la palabra, en el versículo 12, de allí pasamos a Filipo, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia. Pablo en ese momento se encontraba en Asia Menor, y se dirigió a Macedonia, como bien nos decía la palabra, por un llamado que el Señor le hizo. En ese momento, Dios también quería que alguien de ese lugar le conociera. Y esa persona era Lidia. Porque Lidia, recordemos que Lidia, dice también la Escritura, que era de las que temen a Dios. Lidia se reunía con las mujeres judías, porque Lidia venía de otro lugar, de Asia Menor también, y al establecerse en Filipo, que Filipo era una ciudad donde había mucho comercio, entonces seguramente a ella se le facilitó la tarea a la que ella se dedicaba, que era emprendedora, tenía un negocio de la púrpura. La púrpura era un polvo de color que utilizaban para teñir tela. Y era muy costoso, solo los reyes y la gente rica la podía obtener. Porque esa púrpura procedía de un molusco. Y era complicado extraerlo, porque tenían que molerlo y fabricar el polvo. Entonces, si bien es cierto, ella recordamos que era una mujer muy trabajadora, dueña de casa, como somos muchas, ¿cierto? Pero tenía la necesidad de conocer al Señor. Y ella se reunía con las mujeres, porque el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar, a una ciudad y quería evangelizar, mostrarle el evangelio, mostrarle el evangelio salvador de Jesucristo, buscaba la sinagoga. Y después de haberse establecido algunos días ahí en Filipo, él salió con sus compañeros a predicar, buscando sinagoga, pero no encontraron, porque no las había. Se encontraron en el camino, a las afueras de Filipo, con un río, y en ese río habían unas mujeres que se reunían los días sábados a leer la palabra del Señor.
del Antiguo Testamento. Y entre ellas estaba Lidia. Como ya sabíamos o hemos ido aprendiendo de que Lidia amaba al Señor, pero no le conocía, pero Dios Padre sí la conocía a ella y sabía la necesidad que ella tenía, que hizo que en ese momento ella escuchaba al apóstol Pablo predicar, se abriese su corazón y aceptase las palabras que Pablo le predicaba. Y fueron tan profundas esas palabras que tocaron ese corazón y lo transformaron esa noche o ese día. Pongámoslo en el tiempo que no sabimos. O sea, era sábado, tiene que haber sido de todas maneras de día. Pero el Señor, así como tocó a Lidia, nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Nosotros aquí presentes, o los hermanos que nos están oyendo, los que se pueden integrar. El Señor puede tocarnos un día en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, en cualquier momento. Si Él desea anidar en nuestro corazón, Él lo va a hacer. Pero también tenemos que nosotros tener esa disponibilidad. Nosotros querer y querer aceptarlo, querer conocerlo, querer que Él se anide en nuestro corazón, así como se anidó en el corazón de Lidia. El apóstol Pablo como todos sabemos, él fue un perseguidor de los cristianos, pero también conocía al Señor. Entonces, también para él era de mucha alegría saber que lo que él predicaba, que era el evangelio verdadero, el evangelio de salvación, llegaba a los corazones. Así que para él también era una alegría, así como el Espíritu le permitió a él, a través de ese sueño, llegar hasta allí, y el obediente al Señor fue inmediatamente. Así el Señor actúa, nos utiliza. En este caso utilizó a Pablo. Después de ser un perseguidor de los cristianos, fue el que ha ido fue evangelizando en ese tiempo a todos los cristianos. Fue la palabra, Señor, ayúdame para decir la palabra correcta, fue canalizando, fue conquistando personas que se hicieran a la religión de Cristo, a la verdadera religión. Porque recordemos que Tiatira era una ciudad pagana, una ciudad donde adoraban a muchos dioses, tenían muchos dioses, o a cualquier cosa adoraban. Muchos dioses que habían traído desde Egipto. Entonces había mucha gente que creía en esos dioses. En ese momento, dice el versículo 14, una de ellas se llamaba Lidia, y era de las que temen a Dios. Y mientras nos escuchaba, el Señor le abrió su corazón. Fue en ese preciso momento en que el Señor actuó y permitió que Lidia conociese al Señor, conociese a Jesús. Fue en ese preciso momento en el que hubo un cambio en ella, en que hubo una transformación. Fue ese preciso momento el de la conversión de Lidia. Y así como Lidia, mis hermanos, se convirtió al Señor, estamos todos llamados a esto, a que aceptemos
a que aceptemos al Señor, a que Él se anide en nuestros corazones, a que hagamos propio su evangelio, a que lo pongamos en práctica, a que nos amemos como Él nos ha enseñado, como es su mandamiento, amarnos unos a los otros. Lidia fue una mujer como yo, como muchas hay en el mundo, que tienen la necesidad de querer conocer más allá al Señor, para poder servirle, para poder serle fiel. Desde allí, al escuchar Lidia las palabras del apóstol Pablo, su corazón se transformó y aceptó al Señor como su único Dios y Rey. Y se bautizó. Y no solo se bautizó ella, sino que también hizo que su familia se bautizara, que también su familia conociera al Señor. La palabra dice, nos invitó, nos obligó a ir a su casa. Y es porque ella, su compromiso fue tan fuerte en ese momento, el cambio que produjo el Señor en ella en ese momento, su transformación, que ella no dudó en ningún momento y dijo, mi casa es tuya, Señor. Así como mi corazón es tuyo, mi casa es tuya, Señor. Y desde ese momento, Lidia acogió a la iglesia y fue protectora de la iglesia. Desde ese momento su casa se convirtió en la sinagoga que no tenía ese pueblo. Ahí se reunían a orar. Ahí se reunían a descubrir las enseñanzas que el Señor les había enseñado a través de las palabras del apóstol Pablo. Seguramente ahí también pusieron en práctica todo lo que aprendieron. Lidia se enamoró del Señor en ese momento. Se enamoró de su palabra. Hermano, yo lo que les puedo comentar es que no soy una especialista en hablar, lo estoy aprendiendo, pero lo que no les puedo expresar a través de esto es que siento que esta noche yo perdí el temor. Esta noche el Señor me tocó, así como tocó a Lidia. Amén. Él me tocó. Yo también la amaba. También creía conocerlo. Pero parece que no. Parece que recién lo estoy conociendo. Porque estoy perdiendo el temor. Porque me estoy dejando llevar. Porque tengo que ser honesta con ustedes. Estudié mucho, leí mucho, pero nada de lo que leí o de lo que estudié lo dije hoy, nada.
momento me quise bloquear, pero ni siquiera esto tendría que estar diciendo. O sea, mi labor en este momento era compartirles con ustedes un texto y tratar de desarrollarlo. Pero el Señor dice otra cosa. Espero que lo poquito que haya dicho hoy, por lo menos se haya entendido, haya podido conocer a través de esto a Lidia, pero los invito a que la conozcan más, a que tomen sus Biblias y busquen el capítulo 16 de Hechos, versículo del 11 al 15, léanlo, vuélvanlo a leer, reléanlo, y estoy segura que el Señor va a tocar tus corazones. Amén. Y el Señor va a transformar. Porque el Señor tiene sus tiempos. Porque el Señor sabe cuándo obrar. Porque Él nos conoce de tal modo, de tal manera, que yo puedo querer que las cosas pasen ahora, inmediatamente, pero el Señor sabe que a lo mejor esto para mí no es bueno. Y me va a hacer esperar. O puede que de un golpe me bote del caballo, como lo hizo con Pablo. Cuando era Pablo, cuando era el perseguidor. Lo único que puedo decirle y compartir con ustedes, que aquí estoy, Señor, para servirte, que aquí estoy, Señor, y te pido que abras los oídos de mi corazón para poder aceptar tu palabra, siempre que alguien la proclame yo, que tenga mis oídos atentos a escucharte, que sea agradecida de lo que me das, que no solo pida y pida, porque el Señor dijo, sí, el Señor nos enseñó, el Señor dijo, pidan y se les dará, pero también tenemos que ser agradecidos, también tenemos que dar las gracias. Y yo les doy las gracias a mi Señor en esta noche por permitirme poder compartir, que sea por un momento, tu palabra. Y espero y confío en Él, que voy a seguir proclamando, porque ya lo conocí, ya me hace feliz tenerlo en mi corazón, y le pido ser otra. Le pido ser esa persona feliz que Él quiere que yo sea. Le pido que no me deje, que no me suelte, que no permita que me aleje de Él. Porque solo así yo voy a encontrar esta felicidad, así como la encontró Lidia. Por eso, gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por esta enseñanza de nuestra hermana. Gracias por sus lágrimas, porque limpian su corazón, limpian su alma, renuevan su vida, renuevan el fuego que tenemos nosotros en ti, Señor. Que el Espíritu vuelve a sentirse fuerte en ella, jamás la ha dejado, pero somos nosotros los que muchas veces nos alejamos de ti, Dios. Permítanos a través de esta enseñanza tener una conversión como ellos. Tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero que sea paulatina en nuestras vidas. En estas vidas que pasan entre un problema y otro, entre la tecnología, entre nuestros espacios personales, entre tantas cosas que ocupan nuestro tiempo hoy, que seas tú, Señor, en nosotros, así como lo ha sido en ti. Para ti, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Hildita, por compartir
con nosotros y con todos los que nos están viendo el testimonio, la palabra, que hoy a ti te habló de una forma, mañana tal vez al que vaya a leer la lectura le va a tocar de otra forma y Dios le va a hablar de otra forma. Lo importante es que abramos nuestro corazón, como lo hiciste tú, de que reconozcamos a Cristo en nuestra vida, así como lo hizo Pablo, como lo mencionabas tú, como lo hizo, eh, perdón, como lo hizo Lidia. Es importante entender de que si nosotros si no abrimos nuestro corazón a Cristo, al Redentor, difícilmente nuestra vida va a poder cambiar realmente. Si nosotros no somos capaces de ser tal vez como Pablo, de cambiar brutalmente de la noche a la mañana como él, no vamos a ver cambio en nuestra vida. Pablo lo dijo, la hermana Hilda lo dijo, Pablo era perseguidor de cristianos, él mataba a cristianos. Y de un día a otro el Señor le habló y entendió de que el camino que estaba llevando no era el correcto. El camino correcto es seguir a Cristo. Al igual como lo hizo Pablo, como lo hizo Lidia, y muchos otros más también que desde el momento en que empezaban a predicar cada uno de los apóstoles, entendían y salían de su vida actual y hacían una renovación y seguían a Cristo. Eso es lo que está esperando. Eso es lo que tenemos que conseguir. Con el testimonio de nuestra hermana Hilda hoy, que estuvo espectacular, le damos gracias a Dios porque puso las palabras que tenía que poner en su boca, inspiró en su corazón el Espíritu Santo lo que tenía que decir y se dejó llevar. Y es eso lo que te pide Cristo hoy. No te lo pide mañana, te lo pide hoy. Hoy cambia. Hoy dile que sí, hoy transfórmate, hoy empieza a vivir la vida de distintas formas. Amén. Amén. Sí. Está Hay una muteado. parte también de la enseñanza que dio la hermana Hilda que la valoro bastante. Ella en algún momento dijo que nosotros solamente estamos acostumbrados a pedir a Dios, pedir, Sí. y eso se complementa inmediatamente por lo antepuesto, que somos bastante malos para dar gracias. Siempre nos fijamos en el problema, nos fijamos en la complicación, nos fijamos en exigirle a Dios cosas, a pesar de que no le damos nada, exigimos y somos muy malos para darle gracias. Malísimo. Entonces, eso complementa lo que decías tú, Selene, y resaltabas, de que cómo está preparado el corazón para recibir a Dios, que somos tan malos para agradecerle. Un corazón agradecido es manso y humilde frente al Señor, pero un corazón orgulloso que solamente exige y pide, siempre va a tener barreras y jamás lo va a poder encontrar bien hasta que acepte a su Dios, hasta que encuentre el amor de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Yo tenía algo preparado para todos, que es dar un tema relacionado con algo que tenemos todo en la casa, que lo tenemos ahí y no sabemos cómo utilizarlo. Muchas personas lo tienen abierto en el altar, ya tienen la hoja amarilla incluso, de tanto que está ahí porque ni siquiera lo leen. Vamos a hablar hoy día de la Biblia. Lo importante es que el desafío que yo me tomé personal fue el siguiente. Semana por medio, por lo menos, dar pequeños temas relacionados con la Biblia. El que vamos a ver ahora va a estar relacionado de la Biblia en sí. Cómo se construyó la Biblia, quién juntó los libros, quién la proclamó como Biblia oficial, cuál es para nosotros los católicos la Biblia, porque hay muchas versiones de Biblia y también hay versiones que son de nuestros hermanos separados, pero tienen algunas diferencias. Bueno, lo importante es que hoy día vamos a ver algunos de esos aspectos para que nosotros sepamos también
y conozcamos de que la Biblia también que tenemos en nuestras casas sea realmente una Biblia católica y no una Biblia protestante. Eso es importantísimo. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ahora, voy a presentar una PPT que tenía. Ustedes no la van a ver porque está para la web, pero ahí se va a ir mostrando. Esta PPT entonces es bien cortita, es súper escueta. Lo que hoy vamos a ver entonces es la Biblia católica. Para comenzar entonces lo que es la Biblia, ¿qué significa Biblia? Biblia proviene entonces del griego biblión, que significa conjunto de libros. O sea, cuando nosotros hablamos de Biblia, es un conjunto de libros. Conjunto de rollos puede ser, porque antiguamente no había libros, eran rollos. ¿Cierto? La Biblia, esto es sumamente importante. La Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escrita por Palabra viva. inspiración del Espíritu Santo. Eso es fundamental. La Biblia es palabra de Dios porque está inspirada por el Espíritu Santo. Todos los libros y todos los textos que están en la Biblia son inspiración del Espíritu Santo. Así se determinó. La Biblia en sí fue desarrollada en varios momentos de la época, ¿no es cierto? Fue aproximadamente desde el 1000 a.C. y el último libro se vino a desarrollar y a escribir por allá luego del 100 después de Cristo, que ese fue más o menos el último libro, si no me equivoco, fue el Apocalipsis o Revelaciones, como lo llaman algunos. Adicionalmente, la Biblia que nosotros tenemos en la casa, esa se divide en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Ahora, si nos vamos de lleno a analizar un poquito el Antiguo Testamento, perdón, encontramos con varias cositas que a lo mejor no sabíamos nosotros, porque por desconocimiento y porque a lo mejor tampoco nos hemos metido mucho en el tema. Primero, contarles de que en los tiempos antes de Cristo existían dos cánones. Cánones son las normas para el pueblo judío. Uno, que era el canon de Palestina, que tenía 39 libros que estaba en desarrollo todavía. No estaba cerrado o oficializado formalmente, pero ya se sabían que eran 39 los principales. Y estaba el de Alejandría, de la comunidad judía que estaba en Alejandría, que se constaba de 46 libros. Esos 39 que todos sabemos, pero adicionalmente tenían 7 libros más que no estaban escritos en griego, en arameo o en hebreo, que son era la lengua nativa, sino que estaban escritos en griego. ¿Por qué? Porque la gente, esa comunidad era bastante grande y ya vivía en Alejandría, y ahí el griego era el idioma nativo. ¿No es cierto? ¿Qué hicieron este pueblo judío de Alejandría? Tomó esos 39 libros, más los 7 libros escritos en griego, y formó su canon, que era el canon de Alejandría. Ese canon de Alejandría también se llama la Septuaginta o la Biblia de los 70. ¿Por qué? Porque en teoría se juntaron 7 sabios para poder traducir los 39 libros y formar al griego y formar lo que es la Biblia de los 70. Que hoy conocemos esa Biblia como los 70, que es el Antiguo Testamento para nosotros. Importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque aquí viene una de las principales características que nos que nos sacan en cara a nuestros hermanos protestantes, de que nosotros, católicos, le pusimos libros a la Biblia. Y eso es mentira. Eso viene de muchos años antes. Eso viene de antes de Cristo, que el Antiguo Testamento se formó y tiene los 46 libros, que son los 39 del canon palestino, más estos 7 canones, más estos 7 libros que nosotros los llamamos y los conocemos como los deuterocanónicos. Esos 7 libros, nuestros hermanos separados no lo tienen en sus Biblias porque los sacaron. Ellos fueron los que ellos sacaron textos de las palabras de la Biblia. Punto importante a tener en consideración. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué momento nuestro hermano judío
deciden sacar esos libros y quedarse solamente con 39, cuando ya vieron que el catolicismo ya se estaba masificando. Los judíos dijeron, bueno, a ellos no les caía en la cabeza de que nosotros, los cristianos de ese tiempo, empezáramos a proclamar nuestra fe y justificar nuestra fe con base a libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ellos ¿qué hicieron? Bueno, hay 39 libros que son los escritos originalmente en hebreo y en arameo, que esos son los que nosotros declaramos que son, va a ser nuestro canon, y cerramos nuestro canon por allá por el año 90 con 90 libros. O sea, para el pueblo judío, ellos tienen 39 libros, nosotros nos quedamos con los 46 que venían del canon de Alejandría. ¿Ya? Y ahí se cierra el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Nosotros siempre, incluso, ojo, ¿por qué nosotros como católicos tenemos el canon de Alejandría? Si nos fijamos y empezamos a estudiar un poquito más el Nuevo Testamento, hay muchos apóstoles que citan textos del Antiguo Testamento del canon de Alejandría, de estos deuterocanónicos. Hay muchas citas que hacen los mismos apóstoles del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Así que no es algo novedoso para ellos. Incluso Cristo, Jesucristo, cuando iba a la sinagoga, él tenía en sus manos el canon de Alejandría, que eran los 46 libros. O sea, eso no es indiscutible. Ahora, ya sabiendo más o menos a grandes rasgos cómo se construyó el Antiguo Testamento, pasamos a lo que nosotros ahora conocemos como el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Y aquí tenemos que recordar otra cosa más que es sumamente importante con respecto a nuestros queridos hermanos separados. Recordarles a todos del que se dio el trabajo de ir a buscar carta por carta a los diferentes lugares donde estaba esparcido y donde estaba creciendo el catolicismo. No fueron nuestros hermanos evangélicos, no fueron los pentecostales, los adventistas, no fueron los mormones. Lamentablemente para ellos fueron los cristianos, fuimos nosotros. Nosotros fuimos el que tuvimos que ir a Roma a buscar las cartas, tuvimos que ir a Éfeso, a Filipo, a Colosa. Nosotros dimos ese trabajo gigantesco y titánico de ir a recolectar todas las cartas, todos los evangelios y unificarlos en uno, ¿no es cierto? Importante eso, hay que sentirse orgulloso porque el trabajo que hicimos fue titánico. Imagínense, en esa época no había un fax, no había teléfono, no había email, Pablo no le mandaba las cartas a Tito, se las mandaba por mail o por mensaje de texto. Creo. ¿No es cierto? O sea, la tarea era bastante titánica de ir a recolectar todas las cartas y todos los evangelios, ¿no es cierto? Eso es primera cosa para que tengamos certeza de lo que de las cosas que ha hecho nuestra iglesia también, que a lo mejor nosotros la desconocemos también porque no nos hemos interiorizado nomás. Entonces, cuando nosotros ya tenemos todas estas cartas y los evangelios reunidos, el Papa Dámaso I, en el año 382, oficializa el Nuevo Testamento con los libros del Antiguo Testamento, que es el canon de Alejandría, más los libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Una vez que en el Concilio de Roma el Papa Dámaso lo oficializa, todos están de acuerdo. Entonces tenemos los libros del Antiguo Testamento, que eran los del canon de Alejandría, más los libros del Nuevo Testamento, que fueron la tarea que hicimos nosotros. Y ahora venía otro trabajo mucho más importante también, y no menor. Recordar de que todos estos libros estaban escritos en distintas lenguas, los unificamos y ahora, ¿quién los traduce? Bueno, ahí el Papa Dámaso también se le ocurrió, y en el mismo año, o en en el año posterior, en el 383, el Papa Dámaso le encarga a San Jerónimo la tarea de traducir toda la Biblia al latín. Al latín, toda la Biblia al latín. Esa Biblia, cuando San Jerónimo la terminó, la finalizó, se llamó, y tiene el nombre, no es que se llamó, tiene el nombre de la Vúlgata. Es el nombre a la Biblia
la primera Biblia traducida al latín, es la Vulgata. Desde la Vulgata, entonces, están todas las otras traducciones de las Biblias que nosotros conocemos y tenemos en la casa, en nuestra casa, todas salen de ahí. Ese se toma, es el libro de referencia y se traduce a lo que tenemos hoy en la casa como Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Ahí viene otro problema más. El Papa Dámaso dijo entonces de que en el Concilio de Roma de que en el 382 que la Biblia constaba del Antiguo Testamento con los 46 libros y el Nuevo Testamento con los 27 libros y ahí formamos la Biblia católica. Perfecto, ¿todos de acuerdo? Bien. Oficialmente no estaba, por decirlo así, formalizado, pero todos sabíamos que ya que era la Biblia y por durante 1500 años se vino trabajando con esas mismas versiones de la Biblia. Hasta que, ¿por qué en el 1500? Porque en el 1500 sale Lutero de la iglesia católica y forma su propia iglesia. Y ahí, al separarse de la iglesia católica, él dice, bueno, me tendré que caracterizar por algo. Y él tampoco estaba muy de acuerdo con los 7 libros del Antiguo Testamento, con los deuterocanónicos. ¿Y qué es lo que hace? Los saca de la Biblia, pero los deja como anexos a la Biblia. O sea, los saca como dentro del Antiguo Testamento, pero los deja al final como documento anexo. Y él toma como referencia entonces y dice que el canon de Palestina es el canon que va a regir a la iglesia protestante. ¿No es cierto? Ya después, en el 1800, si no me equivoco, ahí la sociedad bíblica de los protestantes deciden ya sacarlo definitivamente, los 7 libros que Lutero había anexado en la Biblia protestante, y al final ya se quedaron definitivamente con los 39 del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo Testamento, y eso les da el total de 66 libros. Nosotros tenemos 73. Muy bien. Perfecto, ¿no es cierto? Bueno, y una vez que Martín Lutero entonces sale de la iglesia católica y dice, yo voy a formar mi iglesia y este es mi canon, que es el canon de Palestina más los 27 libros del Nuevo Testamento, la iglesia dice, ¿pero cómo? Entonces ahí se juntan en el Concilio de Trento y ahí también la iglesia católica dice, bueno, si Martín Lutero oficializó su canon, bueno, el canon hoy de la iglesia católica sigue siendo el canon que nosotros ya conocemos. Antiguo Testamento con el canon de Alejandría más los 27 del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos nuestra Biblia con los libros que hoy conocemos. Con los cuales, desde el año 300, desde que se hizo la primera recolección de todos los libros, hasta ahora sigue siendo la misma, no han habido variaciones. En comparación, bueno, de los hermanos protestantes que han cambiado y han manipulado un poquito las cosas. ¿No es cierto? Esa es la historia más o menos de cómo se formó la Biblia que tenemos en nuestra casita, que nos sirve como apoyo para poder comunicarnos con Dios y con la cual nosotros leemos y nos nutrimos de su palabra. Ahora, un tema importantísimo también que me gustaría compartir con ustedes es cómo saber si mi Biblia es católica. Porque también hay 1.000.000 y millones de versiones de Biblias católicas, de Biblias, que de repente llega alguien, te regala una Biblia y pareciera que no se adecua mucho a lo que al cristianismo, parece más protestante. Bueno, ahora les voy a decir hoy de qué forma poder reconocer si una Biblia es católica o protestante. Existen 2 formas. La forma, la que debería ser, la forma tradicional, consiste en que todas las Biblias que se impriman y que se redactan para la Iglesia Católica cuentan con autorización de la sede apostólica o la conferencia episcopal. Eso sí o sí es así. No hay todas las Biblias que ustedes todas las Biblias católicas que se impriman y se traduzcan a la lengua de origen tienen que tener la autorización de la sede apostólica o de la conferencia episcopal. Eso es ley. Adicionalmente, para poder nosotros ver
si es que tiene o no la autorización de estas dos entidades de nuestra iglesia, es fácil. Dentro de las primeras hojas de tu Biblia tienes que buscar dos inscripciones que tienen que estar sí o sí. Una que es Nil Obstra y la segunda que es Imprimatur. Esas son las dos inscripciones que tú tienes que buscar en tu Biblia. De por sí siempre están al principio de cada una de las Biblias, las primeras hojas, ahí lo vas a encontrar. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura entonces de que la versión de la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos, al tener estas dos inscripciones, la traducción que se realizó fue revisada y está autorizada por la Iglesia Católica. Con eso nos asegura de que no van a haber problemas de interpretación, no va a haber problemas de que le quitaron o le sacaron cosas, no, está así. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero es que yo tengo una Biblia, no sé, la de Jerusalén, y mi hermana tiene la de la latinoamericana y son traducciones distintas. Por supuesto, son traducciones distintas, pero lo que esto asegura es que el fondo, el trasfondo de la palabra, del mensaje que se quiera dar, se adapta obviamente al público objetivo que va a tener la Biblia en sus manos. No es lo mismo la Biblia de Jerusalén, que a lo mejor es una Biblia un poco más avanzada para gente que tiene un poco más que estudia realmente tal vez teología o está un poquito más avanzada en temas de la lectura y de la fe, que a la Biblia tal vez latinoamericana, que es la que podemos tener todo en la casa, y esa tiene un lenguaje bastante simple y nos va a ayudar a entender bastante de manera simple los mensajes que están en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Bueno, esto también es súper importante lo que dentro de la autorización de la sede apostólica y la conferencia episcopal. Esto también no es una cosa que nosotros lo hayamos inventado, que la iglesia dijo un día, eso es así. En el código canónico está estipulado que tiene que ser así. Incluso hay un dato que yo creo que muchos de los que estamos escuchando no lo sabíamos. Se lo voy a decir. En el código canónico de la Iglesia Católica, en el canon 825.1 y punto 2, dice lo siguiente, lo voy a leer textual. Los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o la conferencia episcopal. Asimismo, para que se pueda editar las traducciones a la lengua vernácula, se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas con las notas aclaratorias y suficientes. ¿No es cierto? Entonces ahí nos dice entonces de que todas las Biblias tienen que tener la autorización de la sede apostólica o la conferencia episcopal y adicionalmente tienen que traer, cuando se hacen las traducciones, las notas aclaratorias por cada uno de los del texto completo. ¿Cómo también lo podemos ver esa nota aclaratoria? En todas las Biblias, sobre todo la latinoamericana, al final de cada página están en letrita muy pequeña cuáles son las notas aclaratorias correspondientes al texto que estamos leyendo, ¿no es cierto? Y en el canon 825, en el punto 2, dice algo sumamente importante también que podemos hacer nosotros los laicos. Dice así: con licencia de la conferencia episcopal, solamente de la conferencia episcopal, perdón, los fieles católicos pueden confeccionar y publicar también, incluso en colaboración con los hermanos separados, traducciones de la Sagrada Escritura acompañadas también de las notas aclaratorias. ¿No es cierto? O sea, no todas las Biblias tienen que ser escritas por entidades o comunidades religiosas, sino los laicos también que sean fieles y que tengan obviamente la autorización de la conferencia episcopal, podemos hacer entonces traducciones de la Sagrada Escritura. ¿Mm? Yo creo que es un tema está bueno ese como para saber, ¿no es cierto? Un segundito. Y la segunda forma de poder ver cuál es, si saber nuestra Biblia es católica o no, es la más fácil. Una de las más fáciles, la otra también es fácil, si no es difícil. Pero esta también es más rápida, la cantidad de libros, eso es muy fácil. O sea, la Biblia católica, la Biblia que tenemos toda en nuestra casa, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 en el Nuevo Testamento. A diferencia de las Biblias protestantes, todas las protestantes,
En el Antiguo Testamento tienen 39 y en el Nuevo Testamento 27. Con la cantidad de libros, ahí uno sabe al tiro si es católica o protestante, ¿no es cierto? Recuerdo. Y antes de ir ahí, les quería comentar algo que me pasó hoy día. Sí, hoy día, si no me equivoco, ayer estábamos con Paulina y ella estaba buscando en internet Biblias para comprar unas Biblias así de económicas y se encontró con una Biblia que decía la palabra de Dios, una cosa así era, y me preguntó si era católica o no, po. Y empecé a ver y tenía unas frases, unas cosas así, pero me quedó dando la duda. Me metí al sitio web donde lo vendían y claro, era una tienda protestante que incluso ellos decían la Biblia y así ponían así como en grande y con los 7 libros de autor canónico incluidos. Hay que tener ojo también, entonces, ojo también porque ahora posiblemente nos podamos encontrar con varias Biblias de los hermanos protestantes que le estén incluyendo los deuterocanónicos, así que la forma oficial para poder realizar y verificar bien si la Biblia es católica es viendo que tengan esas dos inscripciones, el Ostab y el Imprimatur. Un dato no menor. Y bueno, y para finalizar entonces, ¿qué Biblia les puedo o se puede recomendar? Ahí yo no soy experto en Biblia, pero sí les puedo comentar de que va a depender mucho del nivel en el cual usted se encuentre. Si usted está recién empezando a familiarizarse con la Biblia, quiere una Biblia para entender, para comenzar en esto, le recomiendo, hay varias, puede ser la latinoamericana, puede ser la Biblia de jóvenes católicos, que es una Biblia, yo la encuentro bastante buena porque tiene un lenguaje bastante amigable, tiene textos bastante, los textos aclaratorios te introducen bastante a entender el propósito de la lectura, así que esas Biblias yo las recomendaría a mi parecer, o sea, pueden haber otras también, hay cada uno ahí elige la que más le acomode, pero si uno quiere empezar, yo le recomendaría esas dos. Incluso la latinoamericana, yo la ocupo ahí en la comunidad también y varios de los que estamos en la comunidad ocupamos la misma para hacer las catequesis y hacer todo. ¿Cierto? Si usted ya es una persona que ya es más avanzada y se siente más capacitada y entiende tal vez un poco latín o otra lengua, o griego o algo así, sería prudente, a lo mejor la de Jerusalén no estaría mal, porque es una Biblia también un poquito más avanzada. De hecho, yo he conocido a varios sacerdotes que estudian con esas desde ahí, hicieron su teología, su curso, sacaron la teología con esa Biblia. Así que ahí va a depender un poquito en el nivel en que uno se encuentre realmente. Y también eh, el valor económico, que no es menor tampoco. O sea, la de Jerusalén no vale lo mismo que la latinoamericana. O sea, hay un mundo de diferencia ahí entre las dos. Y eso era mi presentación. Espero que le haya gustado. Se hizo con harto cariño. La próxima sesión vamos a entrar de lleno ya a lo que es el Antiguo Testamento y hacer un análisis sobre qué es el Antiguo Testamento, qué rescatamos de ahí, cómo está construido el Antiguo Testamento. Claro, son 46 libros, pero eso también tiene un esquema dentro de la Biblia, está estructurado y eso es lo que vamos a conocer en la próxima semana. Muy bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Ahí sí, sí, sí. Gracias, hermano, por su formación, por su introducción a los libros y algo que nos pasa mucho a los católicos, que a veces creemos saberlas todas. A veces por sentirnos católicos creemos que somos los portadores de la verdad de Cristo, pero no somos capaces ni, primero, que es la Biblia, de algo sumamente básico, y segundo, compartirla. La gente lo común que tiene, yo creo que esta parte del encuentro de hoy se ve porque mucha gente no entiende a la Biblia en sí, y muchos creen que es un libro que se toma de manera literal
y que se empieza siempre por el principio y se va a terminar por el final. La Biblia es una palabra viva, es una palabra que está en todo momento y en todo lugar, y es como nos habla Dios. Amén. Sabemos un poquito más no digamos avanzados, pero sí los que hemos sido aporreados en este camino de la espiritualidad, de que cuando Dios nos quiere hablar, nos va a mostrar la palabra correcta, ya sea que nos levante o que nos mantenga donde estamos, pero va a ser la palabra verdadera, porque eso tenemos que dejarlo siempre claro. Dios nos va a hablar con la verdad. Amén. Jamás nos va a mentir, jamás nos va a decir cosas o nos va a mostrar cosas que no sean alcanzables o cosas que no sean un paso más en nuestras vidas. Y así nos va bendiciendo, y así nos va dando la gracia. Por eso que todos cristianos siempre debiésemos hablar con el Señor y darle el tiempo para escucharlo y para leerlo. Dios se manifiesta así. Así podemos tocar a Dios. Dios está presente y nos toca siempre, así como tocó nuestra hermana Hilda en esta noche, que le vamos a poner Hilda Lidia, Amén. y hay que prepararla para otro tema. Hay que prepararla para otro tema más. Seguramente más adelante nos va a dar un centenario de vida en el espíritu. Amén. Muy bueno. Porque yo estoy ultramente preparada. Y ahí después vamos a escuchar sus formaciones. Seguramente vamos a escuchar a nuestra hermana Paulina también dar algún tema. Se nos arranca en medio de las transmisiones. No, estaba revisando la transmisión. Ah, ya. Muy bien, el corresponsal de CNN. Sí. Bueno, hoy día también queremos... Hermana Paulina, ¿usted tenía algunos hermanos que poner en oración, cierto? Sí, en esta noche Juan Carlos nos pidió oración por su prima Cecilia Yancapán. Le vamos a pedir a nuestro Padre amado que Él restaure su salud, que la tome en su brazo y que le ayude a salir de este virus que nos tiene a todos preocupados, complicados. Y la verdad es que nuestro único refugio puede ser Dios. Él es el dueño de la vida y en Él tenemos que entregar nuestra vida para que nos colme, nos sane y nos ayude también a encaminarnos hacia Él. Sí, yo creo que también después de todo lo que estábamos viviendo, también es bueno reflexionar y ver en quién ponemos nuestra confianza. Si en nosotros los humanos o en el que Él todo lo puede. O sea, independiente que a veces no sea nuestra voluntad, o que a veces nosotros no concordemos con Él, Él es el dueño de la vida y sabe lo que corresponde y lo que no corresponde. Por eso de manera especial vamos a poner a Cecilia en nuestra oración para que se restaure su salud, para que también si es restaurada su salud, también se acerque al que todo lo puede, que es Dios. Amén. Los invito entonces a que sigamos esta oración y nos pongamos a disposición del Espíritu Santo para hacer una oración breve con nuestros hermanos. Señor, te pedimos que esta noche, junto con Hilda, junto con Simén, junto con Paulina, con nuestra hermana Cecilia, que está enferma en este momento, con nuestra hermana Cecilia, mi hijo también, que esta noche no puede participar, con todos los hermanos, con Eduardo, que en algún momento también se va a conectar con nosotros. Por Jocelyn, que también está. Esta noche te pedimos que pongas sobre cada uno de nosotros tu mano, esa mano poderosa, esa mano por la cual la sangre con esta herida de esta estaca. Señor, que tu mano con esta sangre nos unja y unja a todos los que están enfermos en esta noche. Y vaya a los hospitales, Espíritu Santo, que recorra cada pasillo. Sin importar si crees Dios o no, Señor, porque la conversión viene cuando tú nos tocas. La conversión viene cuando, así como Lidia te abrió el corazón esta noche, lo ponemos en tu presencia, Dios. Entra en esos hospitales, entra en esas casas, en esas hostales donde están los enfermos esperando la sanación. Recorre cada lugar, Espíritu Santo, así como nos dejaste por todos los lugares, así como recorriste cada ciudad, un momento
recorre nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra neurona. Ve y saca, Espíritu Santo, todo lo que no sea tuyo, todo lo que no haya nacido de Dios, todo lo que sea enfermedad, todo lo que sea maldad, todo lo que sea dolor y pena y tristeza. En esta noche te pedimos que sea tomado por ti, Espíritu de Dios, y lo expulsado de esos lugares. Y le den la fuerza a estas personas que están enfermas, que están luchando por su vida, por tu vida, Señor, porque tú eres libre en cada uno de nosotros. Amén. Mi vida no es mía, es tuya. Y esa vida, Señor, en la que esta noche, esa enfermedad, ese virus está queriendo arrebatar, está queriendo dejar en silencio esos corazones y esa mente. Y esta noche le ponemos a cada uno de esos enfermos, de nuestra patria, del mundo entero, que están sufriendo, Dios. Porque este virus hace sufrir. Y hace sufrir también a ese enfermo y a la familia. Multiplica en ellos la esperanza, multiplica en ellos la paciencia, la fortaleza y la fe en ti, Dios, para que sean convertidos, para que sean sanados, para que sean fortalecidos y para que salgan adelante, porque tú levantaste a Lázaro y creemos que tú puedes levantarnos a todos nosotros también, a todo el equipo de salud, para que ese cansancio sea transformado en más fuerza, para que ese agotamiento los levante y los mueva, ya que la vocación a veces se cansa, sea tú, Espíritu Santo, los levante y mueva, que tengan una nueva iluminación en sus vidas, que se sientan nuevamente llamados a servir, y que aunque el cansancio ya les esté doblando las piernas y ya no les permita seguir adelante, seas tú el que los tome con tu mano, Dios, y los guíes. Todos necesitamos de todo hoy, pero más necesitamos de ti, Señor. Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo, que en este música te expresamos para todos aquellos que nos escuchan, para todos aquellos que tienen su corazón preparado, todos aquellos que anhelan de tu presencia y de tu poder. Ven y tócalos esta noche, Señor. Clamo tu presencia y tu poder. Te exijo, Señor, así como Lidia le exigió a Pablo pasar a su casa, te exijo que esta noche, Señor, entres en nuestros corazones. Te exijo, Dios, que así como nos ves, penetres en nosotros y que el Espíritu Santo recorra, habite, limpie, purifique y expulse de nosotros todo lo que no haya nacido de ti, Señor. Amén. Que limpie y exorcice todos nuestros pensamientos. Que limpie, Señor, nuestras manos para que sean canal de tu gracia, para que nuestros labios sean, Señor, fuente de alimento en la palabra, al compartirla, al decirla y al proclamarla, para que nuestros ojos, Señor, vean lo que tú quieres que veamos, de donde haya oscuridad, a la luz, Señor, por tu presencia. Que nuestros oídos, aquellos que jamás descansan hasta cuando dormimos, puedan escuchar a tu santos ángeles, Dios, y sean capaces de entender tu orden para alabanza y gloria tuya, porque tú eres único, omnipresente y omnipotente, Dios, el alfa y el omega de nuestras vidas. Tú eres Dios el que creaste todo con una palabra, y tu palabra, Señor, nos puede sanar en esta noche. Un virus tan microscópico no puede ser más fuerte que tu Dios. Si todo el mundo en un mismo instante clamara tu presencia y tu poder, todo puede ser. La fe mueve las montañas, pero tú, Señor, eres quien las empuja. Alabado sea tu nombre y bendito eres Dios, porque tú te manifiestas, porque tú abres nuestras manos y nuestros corazones, porque tú eres santo y poderoso, y extendemos nuestras manos para hacer oración por esa hermana, porque pidió oración nuestra noche. Esta oración llegue a ella, para que sea llena de poder, para que sienta tu poder, para que sienta estas palabras, para que sienta nuestros corazones que están conectados a ella, para que esta comunidad habite en su corazón y haga camino para ti, Señor, Amén. para alabanza y gloria de tu palabra y de tu poder, de tu presencia, Señor, y de tu milagrosa sangre, sangre pura y eterna. Tu sangre, Señor, derramada por nosotros, tu sangre, Señor, que calma nuestra sed, tu sangre, Dios, que lava nuestras heridas, que nos sana y nos restaura. Padre nuestro, que Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada cada día. día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santa, que siempre estuviste en silencio al lado de Jesús, que siempre entendiste que pudiendo hacer mucho, estabas detrás de él, estabas atenta a él, a la distancia y en la cercanía. Te pedimos que esta noche, con tu manto, cubras a la humanidad entera,
a esta humanidad que tantas veces te ha dejado de lado, que tantas veces te ha negado, que tantas veces ha querido humillarte, que tantas veces ha denigrado tu nombre, María. Esta noche, Madre amada, con ese mismo amor y con esa misma humildad que tuviste ante la presencia de tu Hijo nuestro Señor, te pedimos tu manto sobre esta humanidad, tu manto que sana, tu manto que protege, tu manto santo, amada Señora, porque sin ti no habría llegado nuestro Salvador a nuestras vidas, no habría llegado el Cristo a mostrarnos al Dios Padre Todopoderoso y a dejarnos al Paráclito, este que nos acompaña en todo momento. Dios te salve María, Llena llena eres eres de gracia, El Señor es contigo. bendita Bendita eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. amén. Gracias, gracias Pedro, gracias hermano. ¿Qué más queda? Nada más que estar con el corazón lleno, el corazón contento, porque hoy pudimos escuchar un poquito y tuvimos un momento de reunión, de conocer la palabra, de poder conocer quizás cosas que no sabíamos de nuestra propia Biblia. Gracias a Dios por eso, gracias porque nos permite y nos da los instrumentos para poder comunicarnos en este tiempo de pandemia, de no perder esa conexión como iglesia que somos, de no perder la fe, y al contrario, de que estos momentos nos sirvan a nosotros como católicos, de seguir aumentando nuestra fe, de seguir dando a conocer la palabra de nuestro Señor a todo aquel que lo está pasando mal, a todo aquel que tiene, no solamente lo está pasando mal por la enfermedad, sino porque tiene frío, porque tiene miedo, porque tiene hambre, a todas esas personas que hoy este mensaje tal vez les puede llegar y les puede encender esa llamita que el Espíritu Santo está en el corazón de él, a lo mejor un poquito apagada, que con estas palabras, que con estos momentos de reunión que tenemos los viernes, sirva por lo menos para el honor y gloria de nuestro Señor, que al final es el propósito. Amén. ¿Estamos Gracias, entonces? hermano. Sí, perfecto. ¿Qué más nos queda por Dios hoy? mediante, ¿Sí? Dios mediante nos podamos reunir este próximo viernes y ojalá seamos más, y si alguien se conecta al canal y sepa que nos reunimos cada viernes a la distancia, pero en la cercanía del corazón. Amén, eso es verdad. Ahora igual pasar el dato a nuestros amigos para que cada vez vamos siendo un poquito más. Pues. Estamos en YouTube y estamos en Facebook, estamos en directo por los dos. Muy bien, muy bien. Así que, está, señor. Mueve la tecnología. exacto, El don de la sabiduría. No hay excusa para no conectarse. Exacto. Línea directa. Adiós. Esa. Bien, ya lo dejo entonces. Muchas gracias, hermanos míos, a los que nos están viendo también, muchas gracias, un abrazo y nos estaremos viendo el próximo viernes a la misma hora. Un abrazo, chao, chao.